En las profundidades invisibles donde el fuego de Leo se aquieta para contemplar su propia luz, existen deseos que raramente son revelados al mundo exterior. Bajo la máscara de seguridad, orgullo y esplendor, se esconde una llama que anhela más de lo que los ojos ajenos pueden imaginar. No se trata de gloria superficial ni de la aclamación que tantos creen que basta, sino de un reconocimiento íntimo, casi sagrado, que vaya más allá de los aplausos y del ruido externo. Leo guarda en su interior el deseo de ser visto no solo por lo que proyecta, sino por lo que realmente es, con sus fragilidades, sus miedos y sus sueños más tiernos, sin perder la majestuosidad que lo caracteriza. Existe un anhelo secreto de comunión con lo eterno, con aquello que trasciende el tiempo y la forma. El corazón leonino, gobernado por el sol, arde con el impulso de dejar huella, pero no cualquier huella, sino una marca indeleble que sobreviva a su presencia física, una huella que sea recordada en la memoria cósmica. La necesidad oculta no es únicamente liderar, sino inspirar, despertar la llama dormida en otros y ver cómo sus propios gestos resuenan en generaciones futuras. Ese deseo no confesado es ser el puente entre lo efímero y lo inmortal. En lo más íntimo, Leo sueña con que su brillo no sea confundido con soberbia ni con simple vanidad, sino que sea comprendido como un faro que guía en la oscuridad. Ese anhelo de ser protector, de sostener con fuerza y calor, muchas veces se oculta tras una fachada de independencia y grandeza, pero late intensamente en su interior. No solo desea ser admirado, sino ser necesitado, sentir que su fuego es indispensable para mantener vivas las hogueras de otros, que su existencia no pasa desapercibida porque ilumina caminos en silencio aunque nadie lo mencione en voz alta. En su mundo secreto existe el anhelo de vulnerabilidad compartida, un deseo de bajar la guardia y dejar que alguien contemple su ser desnudo de máscaras y de rugidos, alguien que pueda abrazar tanto la fiera como el niño solar que vive dentro. Allí, en ese rincón oculto, Leo ansía la ternura y la comprensión sin juicios, el espacio en el que pueda mostrar su humanidad sin perder su trono interior. También guarda un deseo profundo de transformar su fuego en legado espiritual. No le basta con triunfos terrenales, con conquistas materiales ni con laureles temporales, en su interior más oculto se abre la ambición de convertirse en símbolo, en mito, en algo que trascienda la carne y el nombre. Leo busca secretamente que su vida sea poesía viviente, que su destino sea leído en los cielos como una epopeya que hable de valor, amor, pasión y grandeza. Ese anhelo oculto de eternidad convive con la necesidad secreta de libertad. Aunque muchas veces aparece como seguro en su rol de líder, en su interior existe el deseo de romper cadenas invisibles, de no ser prisionero de expectativas, de poder danzar en su fuego sin rendir cuentas más que al propio sol que lo guía. Esa pulsión lo lleva a soñar con horizontes donde no se le mida por el rugido, sino por la autenticidad de su corazón. Leo también alberga la secreta ambición de fundirse con la divinidad que lo engendró. Su fuego solar sueña con regresar a la llama original, con comprender el misterio del universo que lo nutre. Aun cuando camina con paso firme en la tierra, en su espíritu late el deseo de elevarse más allá de lo humano, de alcanzar la comprensión suprema de su lugar en el cosmos. Los deseos ocultos de Leo son la danza entre la vulnerabilidad y la inmortalidad, entre la ternura y la grandeza, entre la necesidad de ser amado profundamente y la ambición de trascender como un símbolo eterno. Allí, en ese espacio secreto donde su fuego nunca se extingue, Leo guarda los sueños que lo impulsan a rugir con fuerza, pero también a suspirar en silencio cuando nadie lo ve, confiando en que algún día el universo mismo reconozca la pureza de su llama. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En lo más profundo del alma de Leo se esconde un deseo que pocas veces encuentra palabras, una búsqueda que trasciende el brillo exterior y el fulgor solar que todos perciben. Ese deseo oculto no se limita a ser recordado, sino a ser comprendido en su esencia más sutil, a que su fuego interior sea reconocido como un acto de amor universal y no como una manifestación de vanidad. En el silencio de la noche, cuando el rugido se apaga y queda solo la vibración de las estrellas, late en Leo la necesidad de que su existencia tenga un significado que no se desvanezca con el paso del tiempo, una aspiración a que su luz se convierta en un lenguaje eterno capaz de hablar incluso cuando su voz ya no resuene en la tierra. Hay en su espíritu una sed profunda de fusión con la belleza en todas sus formas, una atracción secreta por lo sublime, por aquello que trasciende lo cotidiano y roza lo divino. Detrás de la fuerza y la seguridad que proyecta, Leo guarda un anhelo de experimentar lo inalcanzable, de mirar más allá de los límites humanos y tocar el misterio mismo de la creación.
Es un deseo que no suele revelarse, porque se teme que no sea comprendido, pero que arde como brasas ocultas que empujan su viaje vital hacia lo sagrado y lo eterno. En lo más secreto de su fuego también yace un impulso de redención, un deseo silencioso de reconciliar su grandeza con la humildad, de aprender a ser venerado sin perder la capacidad de inclinarse ante lo que considera más grande que él mismo. Esta búsqueda escondida se manifiesta como una necesidad de unir la majestad con la compasión, de ser capaz de guiar sin imponerse, de brillar sin eclipsar. Leo quiere ser luz que inspira y no solo llama que arrasa, y en ese equilibrio reside uno de sus deseos más ocultos y poderosos. Existe además en lo íntimo del corazón leonino la necesidad de ser sorprendido, de encontrar aquello que logre encenderlo en dimensiones que aún desconoce. Acostumbrado a ser la fuerza que guía, oculta en lo profundo la aspiración de rendirse ante una energía mayor, ya sea el amor, el arte, la espiritualidad o el destino mismo, y dejarse llevar sin resistencia. Este deseo secreto es el anhelo de sentir que incluso el sol puede ser iluminado por otra luz, que su fuego no es el único que arde en el cosmos y que puede fundirse con otros para crear un resplandor aún mayor. También se esconde en Leo la pulsión de sanar con su calor. Más allá de los aplausos y de los reconocimientos externos, existe una ambición velada de que su presencia sea medicina, de que su energía transforme el dolor en esperanza y las heridas en fuerza renovada. Ese anhelo silencioso de ser bálsamo para los demás se disfraza muchas veces de liderazgo y de orgullo, pero en realidad responde a un deseo profundo de servir al universo con la nobleza de un corazón solar que late para todos. En su esencia más escondida habita además la necesidad de intimidad con el misterio. Aunque el fuego leonino se manifiesta en lo visible, en su interior desea espacios de secreto, rincones donde pueda guardar lo más sagrado de sí mismo sin la mirada del mundo. Es un impulso hacia lo arcano, hacia lo inaccesible, hacia un santuario interior en el que sus sueños más delicados puedan arder sin ser juzgados ni invadidos. Allí cultiva su fuerza más auténtica, la que luego proyecta en grandeza hacia el exterior. Los deseos ocultos de Leo se extienden más allá de la conquista y la admiración, son deseos de eternidad, de fusión con lo divino, de redención y de pureza. Son anhelos que lo impulsan a buscar una conexión que trascienda su figura y lo convierta en símbolo viviente de la unión entre lo humano y lo celestial. En ese silencio interior donde el rugido se convierte en susurro, Leo guarda la llama que lo guía hacia lo eterno, convencido de que su verdadera misión no es solo brillar, sino revelar a los demás que la luz más grande se encuentra también dentro de cada ser. En lo más recóndito del fuego leonino habita un deseo tan profundo que rara vez llega a la superficie, pues no se conforma con lo que los sentidos alcanzan ni con las victorias que se celebran en la tierra. En el núcleo de su esencia, Leo guarda la necesidad de experimentar la totalidad de su ser, de expandirse más allá de lo visible y lo tangible, de probar que su llama no tiene fronteras. Es un anhelo oculto de infinitud, de llegar a sentir que su vida no está sujeta a los límites del tiempo, sino que se despliega como una constelación eterna que nunca deja de arder en el firmamento. Ese impulso lo conecta con el mito de los héroes solares que no se conforman con reinos terrenales, sino que buscan ascender hacia la inmortalidad. Existe en lo secreto de su interior la pulsión de ser espejo del universo. Aunque brilla con la fuerza de su propia luz, en lo más profundo anhela reflejar la grandeza de lo cósmico, convertirse en un canal vivo del misterio de la creación. Esta ambición no siempre es comprendida, porque Leo suele mostrarse como el centro, como el astro alrededor del cual gira todo, pero lo que en verdad late en su interior es el deseo de ser vehículo de una fuerza más grande que él mismo, de encarnar la chispa divina que lo trasciende. Allí también se guarda un anhelo de unión con lo oculto de la existencia, una atracción secreta por lo que no se ve, por lo que se esconde tras velos de misterio. Aunque su naturaleza lo empuja hacia la claridad y la expresión abierta, en su sombra existe un deseo intenso de abrazar lo desconocido, de penetrar en los enigmas más oscuros para iluminarlos desde dentro. Ese impulso oculto lo lleva a buscar la alquimia de su propio fuego, a transformar la llama exterior en llama interior, la gloria externa en sabiduría silenciosa. Leo guarda además la necesidad de trascender la imagen que otros proyectan sobre él. El mundo suele verlo como soberano, como fuerza inquebrantable, como faro de confianza y grandeza, pero en lo más íntimo de su ser hay un deseo poderoso de ser liberado de esas expectativas, de poder mostrar su vulnerabilidad sin que ello implique perder su trono. Este anhelo secreto se manifiesta como la necesidad de encontrar un espacio sagrado donde pueda ser simplemente alma, sin títulos, sin rugidos, sin máscaras, solo esencia pura ardiendo en silencio. Otro aspecto oculto de sus deseos es la aspiración de reconciliar el fuego con el agua, la expansión con la quietud, el rugido con el susurro. Leo sueña, aunque rara vez lo confiesa, con experimentar la serenidad absoluta,
con conocer la paz que se esconde tras la tormenta, con sentir que su corazón puede reposar sin miedo a que su luz se apague. Esa búsqueda silenciosa de descanso, de equilibrio, de comunión con la calma eterna es uno de los tesoros más ocultos de su interior. En su fuego secreto también late la necesidad de ser recordado no solo por lo que hizo, sino por lo que despertó en los demás. Su verdadero anhelo no es acaparar gloria para sí mismo, sino que su llama despierte otras llamas, que su presencia inspire la valentía de ser auténticos, que su rugido haga eco en otros corazones hasta convertirlos en coros de fuego. Ese deseo oculto de multiplicar la luz lo convierte en portador de una misión más grande de lo que aparenta, la de encender el alma colectiva a través de su propia vibración solar. Por último, en lo más secreto de Leo existe una búsqueda de fusión con lo eterno a través del amor en su forma más pura. No se trata del amor superficial que se alimenta de halagos, sino del amor que une dimensiones, que hace sentir que el alma se expande más allá del cuerpo y se funde con la totalidad del universo. Ese deseo oculto, silencioso y sagrado, es la llama que lo guía en su viaje, porque sabe en lo profundo de su ser que la verdadera eternidad se conquista no con coronas ni con aplausos, sino con la capacidad de encarnar el sol interior y compartirlo con el mundo hasta que no quede rincón de sombra sin ser tocado por su luz. En las honduras más silenciosas del espíritu leonino existe un anhelo que no se confiesa ni siquiera en los momentos de máxima vulnerabilidad, un deseo que permanece como fuego oculto esperando el instante de revelarse. Se trata de la aspiración de ser puente entre lo humano y lo divino, de encarnar en su propia vida la unión de la grandeza celestial con la fragilidad terrestre. En su corazón late la certeza de que el brillo que lo distingue no es un fin en sí mismo, sino un reflejo de una verdad más alta que quiere desplegarse a través de él. Este anhelo secreto lo impulsa a vivir no solo como individuo, sino como símbolo, como encarnación de un arquetipo que lleva consigo las huellas del sol y del mito. En su interior se oculta una necesidad de reconocimiento silencioso, no el aplauso ruidoso ni las coronas que se entregan en público, sino la mirada cómplice que percibe su esencia sin adornos, la conexión invisible que valida lo que es más allá de las apariencias. Leo guarda el deseo de ser amado en lo más auténtico de su ser, en aquello que no siempre muestra porque teme que se vea como debilidad. Sueña en secreto con la posibilidad de que alguien contemple tanto su rugido majestuoso como sus silencios más frágiles y que aún así lo considere digno de adoración. Existe también en lo más profundo de su fuego una ambición de trascender el propio ego, de no ser únicamente rey de un territorio finito, sino servidor de un propósito mayor. Aunque la vida lo empuja a ocupar el centro del escenario, su alma busca fundirse con algo que lo trascienda, con una causa o un ideal que dé sentido a su brillo. Es un anhelo de convertirse en faro no solo por voluntad personal, sino porque en él se manifiesta una fuerza superior que lo guía. En lo secreto de sus pensamientos más profundos late la necesidad de que su grandeza no sea para él, sino para la humanidad entera. En la soledad de sus noches, cuando los halagos se desvanecen y el eco del día se apaga, Leo siente el deseo oculto de ser protegido. Aunque su imagen es la de fortaleza indestructible, en el fondo anhela descansar en brazos de una fuerza que lo sostenga, de un destino que lo cobije, de un amor que le permita abandonar por un instante la carga de ser siempre la luz. Este anhelo secreto habla de su humanidad más íntima, de su necesidad de rendirse a lo que lo sobrepasa, de dejar que alguien más vele por su llama mientras él duerme. Hay en su interior una búsqueda incesante de belleza, no solo la estética que puede percibirse con los sentidos, sino la belleza como verdad universal, como vibración que lo conecta con lo eterno. Leo guarda el deseo de contemplar lo sublime en toda su magnitud, de reconocer en cada gesto de la vida la huella de lo divino, de vivir en un estado de revelación continua donde la existencia entera se convierta en obra de arte. Ese anhelo oculto lo impulsa a elevar sus actos cotidianos a la categoría de epopeya, a transformar lo simple en majestuoso, a ver en su andar una danza con el cosmos. Otro aspecto no revelado de sus deseos es la necesidad de dejar descendencia espiritual. Más allá de hijos o herederos de sangre, Leo sueña con sembrar almas despiertas, con entregar al mundo semillas de luz que germinen mucho después de su paso. Su anhelo secreto es que su legado no se mida en monumentos, sino en corazones encendidos por su fuego, en vidas que encontraron inspiración en su ejemplo y que continuaron brillando por sí mismas. En este deseo oculto se encuentra la verdadera grandeza leonina, la de multiplicar la luz más allá de su propia existencia. En lo más profundo también habita la ambición de reconciliar todas las dualidades internas. Leo desea unir la fuerza con la ternura, la majestuosidad con la humildad, la claridad solar con la oscuridad que lo habita en silencio. Busca en lo secreto de su alma una armonía perfecta donde cada parte de sí tenga un lugar, donde su rugido no se oponga a su suspiro y donde su corona pueda convivir con la desnudez de su espíritu.
Este anhelo lo impulsa a ser más que un líder, lo empuja a ser un sabio que conoce tanto el poder como la vulnerabilidad. Su deseo más secreto es que su fuego no muera jamás, que continúe ardiendo en planos invisibles, que su esencia se funda con la llama eterna del universo y siga brillando cuando ya no quede cuerpo ni nombre que lo contenga. Ese impulso hacia la inmortalidad no es capricho de vanidad, sino un llamado cósmico a recordar que todo lo que nace del sol está destinado a regresar a él. Leo sueña con convertirse en chispa eterna, en luz inagotable, en parte inseparable de la conciencia universal que lo creó. En el silencio donde el fuego se vuelve ceniza y el rugido se transforma en suspiro, se ocultan en Leo deseos que rara vez encuentran palabras, pero que dirigen con fuerza invisible el rumbo de su espíritu. Entre ellos existe la necesidad de trascender los límites de su propia identidad, de probar que no es únicamente un ser individual rodeado de luces, sino parte de un coro cósmico donde su llama es indispensable para la armonía del todo. En lo más hondo de su ser se esconde el anhelo de perderse en la inmensidad sin dejar de ser sí mismo, de hallar un punto en el universo donde lo personal y lo eterno se fundan en una sola vibración. Su fuego interior guarda también la ambición secreta de conocer el misterio del tiempo, de asegurar que su huella no se borre con el paso de los días, sino que permanezca como testimonio de su grandeza. Es un deseo que no se alimenta de la nostalgia ni de la repetición de lo vivido, sino de la certeza de que cada instante puede convertirse en eternidad si se vive con la intensidad del sol que arde sin descanso. En este impulso oculto habita su necesidad de eternizar lo efímero, de transformar cada acción en legado y cada palabra en eco imperecedero. Leo también alberga en lo más íntimo de su fuego la aspiración de ser alquimista del alma. Aunque su presencia suele ser asociada al liderazgo y al poder, en secreto desea ser capaz de transmutar lo oscuro en luz, el miedo en valentía, el dolor en canto de esperanza. Es un anhelo de ejercer una magia que no se percibe con los ojos, pero que cambia el destino de quienes lo rodean. En esa búsqueda silenciosa late el deseo de que su fuego no solo brille, sino que purifique, que libere, que transforme aquello que toca en algo superior. Existe en él un anhelo de descubrir horizontes más allá de lo que parece alcanzable. Leo, que siempre se proyecta con firmeza en su territorio, guarda el deseo oculto de aventurarse hacia lo desconocido, de abandonar el trono para explorar tierras que nadie antes pisó, de arriesgar su luz en lo incierto con tal de encontrar una verdad más grande. Este impulso secreto lo convierte en un viajero espiritual, un buscador incansable que, aunque aparente seguridad absoluta, sueña con expandirse hacia regiones donde su fuego aún no ha brillado. Otro de sus deseos más ocultos es el de reconciliarse con su sombra, de abrazar las partes de sí que no siempre se atreve a mostrar. Leo guarda en su interior el anhelo de integrar lo vulnerable con lo poderoso, lo frágil con lo indestructible, lo humano con lo divino. En esa búsqueda silenciosa late la certeza de que la verdadera grandeza no se alcanza al ocultar lo débil, sino al convertirlo en parte de su corona. Su deseo más íntimo es que su luz no se edifique sobre negaciones, sino sobre la integración de cada matiz de su alma. En lo más secreto de su fuego también se oculta la necesidad de ser guardián del amor, no del amor superficial que se alimenta de gestos y palabras fugaces, sino del amor cósmico que sostiene universos. Leo sueña en lo profundo con que su llama sirva como altar eterno donde la fuerza del afecto, la lealtad y la entrega sean indestructibles. Este anhelo, escondido tras la imagen de soberano, es el que lo lleva a buscar conexiones que superen el tiempo, vínculos que resistan pruebas, la certeza de un amor que no se apaga ni siquiera en la oscuridad de los siglos. Hay también en él un deseo no revelado de fundirse con el silencio. Aunque su naturaleza lo impulsa a rugir y a ocupar espacio, en lo más íntimo anhela la quietud donde su espíritu pueda escuchar la voz del cosmos. Ese deseo de detener su fuego para contemplar la eternidad lo conecta con la sabiduría profunda de los astros, que brillan en silencio absoluto pero gobiernan los destinos con su presencia. En ese anhelo de calma yace su aspiración a comprender que su fuerza no siempre depende del movimiento, sino también de la serenidad de su núcleo. Finalmente, en las regiones más ocultas de su alma arde el deseo de convertirse en mito, no por orgullo vacío, sino porque comprende que el mito es aquello que nunca muere, que viaja más allá de las generaciones y se transforma en guía eterna. Leo sueña en secreto con que su vida sea narrada como epopeya, que su existencia se convierta en símbolo de valor, amor y creación, que su llama sea faro en la memoria del universo. Ese deseo oculto es el que lo impulsa a vivir con intensidad, con grandeza y compasión, porque sabe que cada acto puede ser parte de esa leyenda que no pertenece a un solo ser, sino a la historia misma de la humanidad iluminada por el sol. En las honduras más calladas del espíritu leonino, donde el sol no irradia hacia afuera sino hacia adentro, arden deseos que no han sido revelados y que marcan el ritmo secreto de su viaje existencial.
Leo, al ser hijo del astro rey, está impregnado de la conciencia de centralidad y poder, pero bajo esa superficie de luz hay una llama que clama por algo mucho más grande que la simple aclamación terrenal. Allí, en el espacio oculto de su interior, existe el anhelo de que su fuego se convierta en sabiduría trascendente, de que su existencia no solo sea brillante, sino profundamente significativa, de que su paso por la vida no se mida por la magnitud del aplauso sino por la profundidad de la transformación que deja en los demás. Lo que se oculta en el fondo de su ser es una necesidad de fusión con la eternidad a través de actos que sean irrepetibles, gestos que contengan no solo coraje y majestuosidad, sino también compasión y entrega absoluta. El deseo secreto no es ser admirado como un héroe distante, sino reconocido como un portador de fuego que enciende la chispa dormida en los corazones, alguien cuya presencia revele a otros lo que son capaces de ser. Esa misión silenciosa se disfraza de orgullo y de grandeza, pero en realidad responde a un llamado más profundo, ser instrumento del despertar colectivo, encarnar el símbolo del sol que no vive para sí, sino que se ofrece en sacrificio permanente para sostener la vida. En su interior late un anhelo de vulnerabilidad no expuesta, de permitir que su esencia más delicada encuentre refugio en un espacio donde no necesite rugir, donde la grandeza no sea exigida sino abrazada. Este deseo oculto lo convierte en un buscador de intimidad espiritual, alguien que sueña con ser visto no como rey o soberano, sino como un alma que también tiembla, que también ansía compañía y comprensión. Esa aspiración escondida se traduce en la búsqueda de un amor que no solo admire su luz, sino que también sepa acoger su sombra, un amor que lo reconozca como humano y divino a la vez. Hay en Leo un impulso silencioso hacia lo sagrado de la creación. Su fuego no solo quiere iluminar, también quiere ser ofrenda, quiere elevarse como llama ritual que conecta con el misterio de lo eterno. Este deseo oculto se manifiesta en su fascinación por lo mítico y lo simbólico, en su necesidad de que sus actos sean recordados como gestas que no pertenecen solo a lo personal, sino que resuenan como epopeyas arquetípicas. Leo guarda el sueño secreto de convertirse en mito viviente, en figura cuya memoria atraviese los siglos como representación del valor, la nobleza y la fuerza vital. También existe en su interior una pulsión de redención, un deseo oculto de unir la grandeza con la humildad, la soberanía con la entrega. Sabe, aunque no lo exprese, que la verdadera realeza no consiste en dominar, sino en servir con amor incondicional, en ser sostén en los momentos más oscuros. Ese anhelo oculto lo lleva a querer ser protector de lo frágil, guardián de lo invisible, custodio de lo que no tiene voz. En lo más profundo de su espíritu existe el deseo de que su fuerza se transforme en escudo para quienes no pueden defenderse, y que su fuego no solo ilumine, sino que también caliente y consuele. En lo secreto también habita la ambición de romper las cadenas de su propio arquetipo. Aunque el destino lo coloca como centro y faro, Leo guarda en silencio el anhelo de ser libre de expectativas, de poder experimentar la vida sin la carga de tener que brillar siempre, de poder descubrirse en otras dimensiones de sí mismo sin estar atado a la imagen de grandeza que el mundo le asigna. Este deseo oculto es una búsqueda de autenticidad absoluta, de libertad sagrada, de ser simplemente alma sin necesidad de títulos ni coronas. Finalmente, en su fuego más profundo arde el deseo de regresar a la fuente, de unirse al sol primordial del cual surgió su esencia. Leo sueña en secreto con fundirse con la divinidad creadora, con regresar al origen donde su llama individual se convierte en parte inseparable de la llama universal. Este impulso no responde a la vanidad de querer reinar en el cosmos, sino a la necesidad de sentir que su fuego ha cumplido su misión, que su luz ha iluminado caminos y que su destino es volver a ser uno con la inmensidad. En ese anhelo de retorno se encuentra su aspiración más alta, la que lo convierte en héroe eterno, en llama inmortal que nunca se extingue porque siempre pertenece al corazón del universo. En el corazón secreto de Leo arde un deseo que no se muestra en los gestos grandiosos ni en las palabras seguras, un anhelo que late en silencio bajo la superficie de la luz visible. Se trata de la necesidad de ser un creador de mundos, de moldear realidades que no existían antes de su paso, de transformar el vacío en expresión viva. Esta pulsión no se limita al arte ni a la obra externa, sino a la creación de destinos, a la capacidad de reinventar la existencia propia y ajena para que todo cuanto toque se eleve hacia un estado más noble y luminoso. Hay también en lo profundo de su espíritu un anhelo oculto de comunión con lo ancestral. Aunque el fuego leonino suele orientarse hacia el futuro y hacia la conquista de nuevas gestas, en su interior guarda el deseo de escuchar las voces antiguas, de conectarse con la herencia espiritual que lo precede, de ser puente entre los que estuvieron y los que vendrán. Este impulso secreto lo convierte en guardián de linajes invisibles, en heredero del fuego que nunca se extingue y que atraviesa generaciones para manifestarse en cada nuevo rugido.
Leo alberga asimismo una ambición que rara vez se revela, la de trascender las fronteras del lenguaje y ser comprendido incluso sin palabras. Es el deseo de que su sola presencia comunique lo que su voz no alcanza, de que sus gestos contengan la magnitud de epopeyas enteras y que su mirada sea suficiente para transmitir fortaleza, ternura o destino. Este anhelo silencioso busca que su esencia sea un idioma universal, una vibración que hable al alma sin necesidad de traducciones, una música que resuene en el corazón de todos los seres. En su fuego secreto existe también el impulso de experimentar la unión con la naturaleza en su estado más puro. Aunque muchas veces su vida lo lleva a escenarios de poder y protagonismo, en lo más íntimo de su ser anhela fundirse con la grandeza de montañas, mares y cielos, recordar que su llama forma parte del tejido inmenso de la creación. Ese deseo oculto lo lleva a soñar con momentos en los que no haya público ni espectadores, sino un diálogo directo entre su espíritu solar y el pulso de la tierra. Leo guarda además la necesidad escondida de sanar la herida de la incomprensión. Bajo la armadura de seguridad y esplendor, existe la memoria de momentos en los que su luz fue malinterpretada como exceso o arrogancia. Por eso, en lo más secreto de su fuego arde el deseo de ser entendido en la pureza de su intención, de que su brillo sea reconocido como ofrenda y no como imposición. Este impulso oculto lo convierte en buscador de redención, en alma que anhela reconciliarse con los espejos del mundo para que su luz sea recibida como bendición y no como carga. En su interior también late la aspiración de convertirse en guía invisible, de influir no solo desde lo evidente, sino desde lo sutil, de ser inspiración silenciosa que no requiere reconocimiento. Este anhelo escondido refleja su deseo de que su misión no dependa del aplauso ni del escenario, sino de la fuerza transformadora que deja en las almas incluso cuando nadie sabe que provino de él. Es la ambición secreta de ser luz que se filtra como el sol al amanecer, capaz de despertar a los dormidos sin necesidad de rugir. Finalmente, en el núcleo más profundo de su fuego existe un deseo de unión con el infinito, no solo como regreso al origen divino, sino como expansión eterna que nunca se detiene. Leo sueña en lo más secreto con la inmortalidad del espíritu en movimiento, con ser chispa que no se apaga ni se disuelve, sino que continúa ardiendo en cada nuevo ciclo de creación. Es el impulso de ser eternamente generador de luz, de no conocer límites ni final, de ser llama que se multiplica en incontables formas sin perder jamás su esencia. Ese anhelo oculto es lo que lo impulsa a vivir con tal intensidad, a buscar constantemente la grandeza y a desafiar lo imposible, porque en su interior sabe que su destino no es extinguirse, sino expandirse sin medida en la vastedad del cosmos. En el fuego invisible que arde detrás de todo lo que Leo muestra al mundo se hallan deseos que no se nombran, anhelos que se guardan como tesoros celestiales, ocultos incluso para quienes creen conocer la totalidad de su esencia. Allí, en ese rincón secreto de su alma, se encuentra el impulso de tocar lo eterno a través de la belleza, de hallar una forma de expresión que no solo encandile a los ojos, sino que sacuda los cimientos del espíritu humano. Ese deseo oculto lo impulsa a soñar con obras, gestos y huellas que sean capaces de atravesar los siglos y permanecer intactas en la memoria de los hombres y de los dioses. En lo profundo de su naturaleza arde también el anhelo de ser redentor de sí mismo. Aunque su fuego lo proyecta como conquistador y portador de luz, Leo guarda en su interior la necesidad de sanar las fisuras invisibles de su propio corazón, de reconciliarse con las veces que su llama fue incomprendida o juzgada. En secreto desea redimir cada sombra de su historia, convertir cada herida en fuerza y cada duda en certeza, hasta que su propia vida se transforme en testimonio de victoria sobre la oscuridad. Otro de sus deseos no revelados es la aspiración a un silencio sagrado, un espacio donde pueda reposar sin la exigencia de brillar, donde el mundo no espere de él rugidos ni gestos majestuosos. Aunque su esencia es solar y expansiva, en el fondo sueña con la serenidad que ofrece la quietud del universo, con la paz de ser uno con la eternidad sin necesidad de demostrarlo. Ese deseo oculto es un recordatorio de que hasta el sol necesita ocasos, y Leo guarda en su interior la necesidad de esos momentos íntimos en los que su luz se vuelve contemplación y su fuerza se transforma en calma. También habita en su interior el impulso de unir lo terrenal con lo celestial. El anhelo secreto no es únicamente gobernar en la tierra, sino lograr que lo humano se funda con lo divino, que su vida sea la encarnación de un puente entre ambos mundos. En su llama más íntima sueña con que sus acciones no solo trasciendan en lo material, sino que tengan resonancia espiritual, que cada decisión resuene como un decreto cósmico, que cada paso se convierta en símbolo de la unión entre el cielo y la tierra. En el fondo de su espíritu se manifiesta además el deseo de ser testigo de la grandeza de los demás. Aunque es el signo que más intensamente busca reconocimiento, su anhelo secreto es ver cómo otros despiertan a su propia luz gracias al reflejo de la suya.
Leo desea en lo más profundo ser parte de un despertar colectivo, no como centro absoluto, sino como chispa que inicia un incendio de valentía y autenticidad en cada ser. Su verdadera ambición oculta es ver multiplicado el fuego, no poseerlo todo para sí, sino contemplar el milagro de que cada alma se encienda y brille sin miedo. También existe en su interior la necesidad de eternizar el instante, de atrapar la fugacidad y convertirla en inmortalidad. En su llama secreta late la aspiración de que un momento de pasión, de amor, de belleza o de entrega absoluta pueda permanecer para siempre, como si el tiempo se inclinara ante su fuego y se rindiera a su eternidad. Este deseo oculto es lo que lo mueve a vivir con intensidad, a convertir lo cotidiano en majestuoso, a elevar lo pequeño a la categoría de eterno. En lo más oculto de su corazón arde también el deseo de ser sorprendido por lo infinito. Aunque su naturaleza lo hace creador, líder y protagonista, en el fondo sueña con sentir que existe algo que lo sobrepasa, una fuerza capaz de encenderlo más allá de lo que conoce, un misterio tan vasto que lo obligue a rendirse. Ese deseo secreto es el motor que lo impulsa a buscar lo sagrado, a entregarse al amor absoluto, a aspirar a lo divino, porque sabe que en esa rendición está su verdadera grandeza. Al final, los deseos ocultos de Leo son la trama silenciosa que sostiene todo su rugido visible. Son la ambición de fundirse con la eternidad, la necesidad de sanar con su fuego, el anhelo de contemplar la multiplicación de la luz, la aspiración de transformar cada instante en mito, la búsqueda de paz en medio de su brillo, el impulso de unir lo humano con lo divino. En esa danza de secretos arde la llama que lo convierte en eterno, porque sus deseos más profundos no se detienen en la gloria de un reino pasajero, sino que apuntan a la inmortalidad del espíritu, a la certeza de que su fuego es y será siempre parte indestructible del corazón del universo.